Hola, soy Roger Navedo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la unidad 4 denominada Derechos de Igualdad y Libertad de la Constitución Mexicana relativa a la materia de derechos humanos y garantías. En primer lugar, tocaremos el tema del artículo primero constitucional, el cual nos dice que todos los seres humanos sí son capaces de gozar de los derechos humanos fundamentales que están en la Constitución de nuestro país y por supuesto también de los tratados internacionales a los que es parte el Estado mexicano. El artículo segundo, por su parte, nos dice que la nación es única e indivisible, es decir, que no se puede separar, y hace un énfasis en esto con relación al reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿sí? De que todos aquellos pueblos, razas que se han creado a través de la historia debido a la colonización que hemos tenido, ¿sí? Se le reconoce todos sus derechos. Derechos tales como, por ejemplo, tener un gobierno autónomo, en ese entendido, el derecho a una participación también de la democracia, incluso un derecho también de participación a la vida política, y el Estado va a velar por aumentar la producción y bienes de estos pueblos indígenas, así como garantizar su participación en cuanto a temas políticos, constitucionales y legales, para que todos seamos justamente esta nación única e indivisible que enmarca lo que es el artículo segundo constitucional. En este entendido, por su parte, el artículo cuarto constitucional nos habla acerca de la igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley, y por supuesto viene a tocar otros temas muy importantes tales como problemas nacionales, sociales, ¿sí? Que se enfrenta a México, tales como por ejemplo que todos tenemos también el derecho a una alimentación nutritiva, un sistema de salud nutritiva, ¿sí? A salud digna en ese entendido. Tenemos derecho a un ambiente sano, tenemos derecho al saneamiento de agua, a disponer de ella, ¿sí? También nuestra familia tiene derecho a una vivienda digna, por otra parte, ¿sí? De igual manera, tenemos derecho a reafirmar la identidad como persona, es decir, habla acerca de lo que es el hacerte ciudadano mexicano a través del registro civil, ¿no? Como persona. También enmarca derechos a la niñez para garantizar derechos plenos de la niñez, y que obviamente estos derechos van a estar por encima de muchas otras derechos. Siempre la supremacía de los intereses superiores de la niñez en ese entendido. Para garantizar los derechos plenos, los estados velarán entonces este cumplimiento en cuanto a tema de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento, políticas que se van a dirigir hacia la niñez, al igual que someter a sus tutores, ¿sí? De que se hagan cargo de aplicar este tema de los derechos de los niños. Por otra parte, también tenemos derecho todas las personas a el acceso a la cultura, a disfrutar el tema cultural, artístico. El Estado deberá también velar por esta difusión, por esta promoción, teniendo mecanismos de participación de la actividad social, ¿sí? Tenemos derecho a la cultura física, al deporte, entre otras, ¿sí? Tenemos derecho a un apoyo económico en el tema de los derechos, garantiza apoyo económico al Estado para los menores de 18 años, indígenas y afromexicanos hasta los 64 años, ¿no? Así como personas en condiciones de pobreza. Estamos hablando de apoyo a grupos vulnerables, en este entendido que reconoce pues lo que es los menores de 18 años, ¿sí? Así de indígenas y afromexicanos, y hasta los 64 años, así como los que son de pobreza. Por otra parte, también habla acerca de lo que es la parte de los adultos mayores, ¿sí? Los adultos mayores, dice, de 78 años, tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión, ¿sí? Que es lo que muchas veces se cobra por los abuelitos actualmente. En caso de ser indígena o afromexicano, entonces la edad disminuye a 75 años, esto según el artículo 4 de la Constitución. De igual manera, establece que el Estado debe velar por un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública, teniendo prioridad, énfasis en las familias con condiciones de pobreza, ¿sí? Garantizando el derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la movilidad también, en condiciones de una seguridad vial estable, eficiente, con calidad, con inclusión, con igualdad. El Estado debe promover también el desarrollo integral de los jóvenes,
a través de políticas públicas que enfoquen multidisciplinariamente, incluir a los jóvenes en ámbitos políticos, sociales, económicos, tales como por ejemplo el Parlamento Juvenil, entre otros eventos que vemos que el Estado ha contemplado en este entendido. El artículo 5 por su parte dice que toda persona tiene derecho a dedicarse a la profesión que más le ocupe o más le agrade, ¿sí? Siempre y cuando éste sea lícita. De igual manera el Estado debe proteger y velar este progreso de esta profesión, ¿sí? de la persona y la sociedad en general. Por su parte, el artículo 6 nos habla acerca de la libertad de expresión, es decir, que todos tenemos a manifestar nuestras ideas libremente, no seremos objeto de inquisición judicial, es decir, de una persecución de caso judicial o administrativo, salvo que estemos atentando a la moral o la vida privada o derechos de terceros en este entendido. Así como caer en un delito, perturbamos el orden público. ¿Sí? Por su parte, el derecho de réplica también será atendido. ¿Sí? El artículo 6 también menciona que la manifestación de ideas no será objeto de una inquisición judicial ni administrativa en ese entendido. Por su parte, tenemos que el artículo 7 nos dice justamente que es inviolable la libertad de difundir opiniones, es decir, se puede difundir opiniones por cualquier medio, por cualquier red social, medios indirectos, etcétera, con controles también, y que de igual manera el Estado deberá velar por emanar reglamentos que puedan controlar esta libertad de difusión de ideas, ¿no? Tales como por ejemplo el tema de la libertad de expresión o de manifestación de ideas, que no se contraponga con un delito y que tampoco dañe la moral de una tercera persona. El artículo 8 por su parte habla acerca de la libertad de petición, en las cuales entra que los funcionarios y empleados públicos respeten el ejercicio de derecho de petición siempre que se formule por escrito de manera pacífica, ¿sí? y en paz en este entendido. Por otra parte, el 9 nos habla de una libertad de reunión y asociación que tienen todos los ciudadanos, limitándose específicamente a los ciudadanos de la República, ¿sí? Pero no pueden hacerlo para tomar parte de temas políticos, ningún tipo armado también, ¿sí? ¿Sí? Esto no tendrá derecho de deliberar. Por su parte también tenemos lo que es el artículo 9, el derecho a la reunión, ¿sí? Entendido que pues obviamente podemos hacer una asamblea con objeto de petición para prestar alguna protesta, ¿sí? Un acto hacia la autoridad, siempre y cuando que no exista violencia, injurias, intimidaciones o actos que no son para la paz social. De igual manera, el artículo 9 nos invita a una libertad de asociación. Podemos asociarnos pacíficamente, y con relación a la posesión de armas, el artículo 10 nos dice que todos los habitantes de México tenemos derecho a poseer armas en nuestro domicilio, ¿sí? Pero esto, claro, bajo el debido permiso expedido por las Fuerzas Armadas, ¿no? En ese entendido, y bajo lo que es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Sí? Tenemos que tener entonces permiso escrito por la Secretaría de la Defensa Nacional, y no podemos tener en nuestras casas, claro, las armas que posean usos explosivos para las Fuerzas Armadas o que sean de este tipo, ¿sí? De igual manera, el artículo 10 constitucional nos dice que podemos poseer, en este caso, conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, podemos poseer armas de fuego en el domicilio donde tenemos nuestra residencia, para nuestra familia, para sí, eso para protegernos también de algún tipo de acto violento, pero recordando que siempre tenemos que tener por escrito el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, la SEDENA. Por otra parte, el artículo 11 nos dice que tenemos libertad de tránsito, ¿sí? Libertad de correspondencia, esto de poder viajar en vías de comunicación terrestres, aéreas, bajo un sistema de inclusión, bajo un sistema de control de seguridad, ¿sí? de vialidad, entre otras, ¿no? Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizará de conformidad con los tratados internacionales. También le abre la posibilidad también al tránsito a personas extranjeras. Por su parte, el artículo 24 dice que tenemos derecho al culto y de creencias, en ese entendido, relativo a actos religiosos, ¿sí? A cultos públicos, de manera ordinaria en los templos que para cada uno fuera designado, ¿sí? De igual manera, el artículo 24 nos dice que no podemos utilizar los actos públicos con expresión de esta libertad en fines políticos, de proselitismo,
de propaganda política en cuanto al tema de limitaciones de culto, ¿no? Se tiene que limitar entonces a la parte de el culto, ¿sí? Y el Congreso asimismo no podrá dictar ley que establezca la provisión religiosa de ninguno. Por otro, tenemos libertad de concurrencia. El artículo 28 constitucional nos dice que tenemos concurrencia privada, pública, social en la actividad productiva llamada economía mixta, en ese entendido, ¿no? Vamos a tener entonces por ahí cierta libertad de posesión de tierras también, ¿sí? Entre otras. El Estado también prohíbe los monopolios. El artículo 28 constitucional prohíbe prácticas monopólicas, ¿sí? Condonaciones, impuestos, exenciones de impuestos en los términos y condiciones de la ley. En ese sentido, el Estado va a castigar severamente a quienes hagan esa práctica monopólica. No puede haber un monopolio en el país, ¿sí? Por su parte, los bienes que el Estado vele y que del Estado sea partícipe y el principal administrador para recursos del país, pues no se considerará como un monopolio. Por su parte también se funda lo que es la Comisión Nacional o la Comisión Federal de la Competencia Económica, que es creado en 1993, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, ¿sí? Que ayuda justamente y vela a la federación para garantizar una libre competencia, justamente refiriéndose a los no monopolios, una libre competencia, concurrencia, así como prevenir, investigar monopolios, prácticas monopólicas, entre otros, así como abonar al crecimiento y desarrollo económico del país. Por su parte, el artículo 5 también tiene restricciones a la industria, ¿no? La política industrial en este entendido es lo que va a regir el tema de las competencias, ¿sí? De la industria, justamente a buscar que no exista este monopolio, ¿no? Y por su parte, en cuanto a extensión de impuestos, pues el Estado de cierta manera prohíbe que se haga la exención de impuestos, ¿sí? De manera individual, criterio en lo que otros estudiosos no están de acuerdo, pero sin embargo cabe señalar que la exención de impuesto individual pues no existe, no debe existir, sin embargo pues sí podría existir la exención de impuestos en un tema de bienes del Estado. Esto es todo y cuanto con relación a derechos de igualdad y libertad en la Constitución mexicana relativos a la unidad 4.